Hermanos, es una alegría el poder estar con ustedes, aunque sea a la distancia, saludarles en el nombre del Señor este día domingo y compartir con ustedes una reflexión en la palabra del Señor, considerando el tema que estamos tratando, nuestra serie, cómo enfrentar las tormentas de la vida. En el día de hoy nos corresponde hablar un poco sobre una tormenta que prácticamente todos de una u otra manera también vivimos. Son nuestras tormentas financieras, nuestras tormentas materiales, aquellas que muchas veces no nos dejan dormir. ¿Cómo vamos a pagar las cuentas? ¿Alcanzaré a llegar a fin de mes? Todas esas preguntas que muchas veces nos hacemos. Y Dios tiene una respuesta para esto, así como tiene respuestas para cada una de las tormentas que hemos visto, y principalmente la respuesta de Dios a cada una de esas tormentas ha sido: yo estoy con ustedes, yo estoy a su lado, yo los fortalezco, yo los guío, yo les muestro el camino, yo estoy en su dolor, yo estoy en su sufrimiento. Hoy vamos a compartir algo entonces en relación a qué nos dice el Señor con respecto a lo que son nuestras tormentas o nuestras necesidades financieras. Y les invito en primer lugar a que podamos orar para que el Señor guíe nuestra reflexión y abra nuestros corazones. En el nombre de Jesús, oh Padre, venimos ante tu presencia y te rogamos que al abrir tu palabra, tú también abras nuestras mentes, abras nuestros corazones, abras nuestro entendimiento, nuestro deseo de escucharte, y permita, Señor, que tu palabra obre en nosotros el propósito para el cual tú, Señor, la estás entregando en esta mañana. Concédenos, Señor, el privilegio de que tu Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Concédenos la gracia infinita de verte a ti, Señor, obrando en nuestros corazones y hablándonos en esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El pasaje que vamos a usar como base para esta reflexión es un pasaje muy conocido por el pueblo de Dios. Está en el Evangelio de Mateo, el capítulo 6, y es desde el versículo 25 en adelante. Doy lectura en la versión NTV. Mateo 6:25 dice: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón, con toda su gloria, se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan.
Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. El contexto de este pasaje es, el gran contexto es el de el Sermón del Monte. Cuando Jesús delinea lo que muchos incluso plantean como la constitución del reino, cuáles son los principios que rigen el reino, cuáles son los principios que debieran regir a los que forman parte del reino de Dios. Y más específicamente en el contexto del capítulo 6 y en esta parte del capítulo 6, es una enseñanza acerca del dinero y acerca también de las posesiones. Y finalmente lo que hemos leído es como una conclusión en relación a lo que Jesús estaba diciendo. ¿A quién voy a servir? ¿O voy a servir a Dios o voy a servir a las riquezas? O de otra forma decirlo es: ¿dónde está mi tesoro? ¿Mi tesoro está en Dios o mi tesoro está en las riquezas? Las necesidades materiales, las necesidades financieras. Tenemos muchas necesidades. Necesidades de alimento, de techo, abrigo, salud, educación, etc. Incluso actualmente a muchas de estas necesidades nosotros le llamamos derechos. Incluso algunos han pasado a definirse como derechos humanos. El derecho a una alimentación, el derecho a una educación, etc. Y en este pasaje Dios nos está diciendo que conoce nuestras necesidades. Muchas veces nosotros vamos a Dios como si Él no estuviera en conocimiento de lo que nos está pasando. Muchas veces vamos y le contamos a Dios como que si Él estuviera preocupado de otras cosas y que no estuviera preocupado de mí. Y vamos y le decimos a Dios: tengo necesidad de esto, tengo necesidad de esto otro, tengo necesidad de esto, me veo apretado en esta situación. Pero el pasaje que hemos leído nos dice claramente que Dios conoce nuestras necesidades, que Dios está al tanto de nuestras necesidades y que Él está dispuesto a suplirlas. Y nos compara con los pájaros. Que ustedes los ven, que hacen su vida diaria, no cosechan, dice, no siembran, y siempre encuentran el alimento que el Padre les entrega. Y nos dice Jesús: ¿no son ustedes acaso más importantes que los pájaros? Y si se preocupan por la ropa, dice, ¿acaso no ven la belleza de las flores? No habla de los lirios del campo. ¿No ven esa belleza de una flor que en unos días se va a secar? Los colores hermosos, la armonía que existe en ellos. Y Jesús dice: y siendo ustedes más importantes que esos lirios, teniendo ustedes una existencia mayor o más prolongada que los lirios,
¿Creen ustedes que Dios no se va a preocupar de ustedes? Dice Jesús. Dios está dispuesto a suplir nuestras necesidades. Dios está dispuesto y más encima, Él tiene el poder para suplir nuestras necesidades. No es solamente que tenga la voluntad de poder hacerlo, pero no tiene las capacidades. No, Dios tiene todas las capacidades para suplir aquello que necesitamos. Y Jesús lo deja claramente expresado en este pasaje. Por lo tanto, Él nos dice, así que no se preocupen. Porque estas preocupaciones, dice, son las que tienen los incrédulos. Pero ustedes tienen al Padre. Ustedes tienen al que tiene toda la capacidad de poder ayudarlos y es el que tiene también la voluntad de hacerlo. De este pasaje, al reflexionar en él, me surgieron dos palabras: fidelidad y confianza. Fidelidad de parte de Dios. La fidelidad es un atributo de Dios. Un atributo de Dios es una característica que le es propia a Él. Y en su fidelidad, Dios siempre cumple lo que dice en su palabra. Lo hace por amor a nosotros y lo hace también por amor a su nombre. En muchas partes de la palabra de Dios dice: yo voy a cumplir lo que le dije por amor a mi nombre. Es decir, es como si Dios estuviera diciendo: está en juego mi honor como Dios. Por lo tanto, tenemos que entender que en su fidelidad Dios está dispuesto y se la va a jugar por cumplir su palabra, porque su palabra es fiel. Y confianza o fe. Esta es nuestra parte. Es aprender a confiar en lo que Dios promete. Es en hacer nuestra la palabra de Dios. A veces es fácil decirlo. Y a veces es fácil hablar de confianza, de fe, cuando nos está yendo bien. Pero a veces es complicado aferrarse a las promesas del Señor cuando nos estamos viendo con problemas. Y es allí donde nosotros tenemos que realmente demostrar nuestra fe. Nuestra fe en que Dios es fiel para cumplir lo que Él ha prometido. Dios no quiere que vivamos con ansiedades. Y Pablo confirma estas palabras de Jesús en su carta a los filipenses, hablando a los filipenses. Casi al terminar su carta les dice: no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y más abajo dice: y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús.
Aquí Pablo está reconociendo la generosidad de los filipenses, las ofrendas que los filipenses han enviado constantemente para poder apoyarlo mientras él estaba prisionero. Y les asegura a los filipenses, Dios suplirá todo lo que ustedes necesiten. ¿Y de dónde va a sacar? Va a sacar de la riqueza que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. La invitación de Pablo a los filipenses y a nosotros es a orar, es a pedir confiando, a que no nos preocupemos. Oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias a Dios por lo que Él ha hecho. El salmista, en el Salmo 37-25, dice, joven fui y he envejecido, y no he visto a justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Está entregando una evidencia clara de que la fidelidad de Dios siempre es constante. Fui joven, envejecí, y en todo ese proceso nunca he visto a un justo desamparado, ni a su descendencia que ande mendigando pan. Porque Dios cuida de los suyos. Porque Dios sabe, como dice Mateo, cuáles son nuestras necesidades. Sabe cuáles son las cosas que nos afectan, sabe cuáles son las cosas que realmente están de alguna manera provocando en nosotros ansiedades que no corresponde que estén en nuestro corazón, porque Dios dice, yo me hago cargo de ellas. Cuéntamelas, cuéntame tus necesidades, cuéntame qué es lo que quieres. Y yo me hago cargo de aquellas cosas. Nuestras necesidades están cubiertas, hermanos. Están cubiertas por quien es el proveedor. Está cubierta por la mano de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que nos dediquemos a hacer aquello que debemos hacer, que es buscar el reino de Dios por encima de todo lo demás y llevar una vida justa. Todas nuestras necesidades están frente a Dios. Y Dios dice, yo me voy a hacer cargo de esas necesidades para que ustedes puedan realmente poner su mirada en el reino de Dios, para que ustedes puedan aprender a vivir como hijos de Dios, para que ustedes puedan demostrar en su vida que son hijos de Dios. Mientras reflexionaba en esto, no podía sacarme de la mente el término necesidad. Y es necesario que digamos una palabra en relación a lo que es nuestra necesidad. Se han hecho muchos estudios acerca de la necesidad. Creo que para muchos es conocida la famosa pirámide de Maslow acerca de las necesidades del ser humano. Y vivimos en una sociedad que constantemente nos está creando necesidades.
Hay algo que nunca pensamos, que necesitábamos, y de la noche a la mañana, por exagerar un poco, pero en un proceso nos vamos dando cuenta que necesitamos aquello que hemos visto en el televisor, o que vimos en una vitrina, o que un amigo nos mostró, o que vimos que otra persona tenía. Eso lo necesito. En realidad, en esta área de la necesidad, el mensaje de la palabra es muy contracultural. No quiero decir anticultural, pero va contra la cultura. Y puede que incluso a nosotros nos moleste el mensaje de la palabra. Porque parece que fuera muy simplista. Porque parece que fuera poco ambicioso. Porque si vivimos como la palabra nos dice que vivamos, vamos a ser catalogados como personas con poco carácter, que no tienen perspectivas. ¿Por qué? Porque aquí hay otra palabra que en nuestra sociedad prácticamente no se menciona, que se ha olvidado y que a muchos de nosotros tampoco nos gusta, que es la palabra contentamiento. Primera de Timoteo 6. Dice en el versículo 6: Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que, si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos con eso. Creo que nadie en nuestra sociedad está dispuesto a vivir de esa manera. Siempre necesitamos algo más. Pero el mensaje de Jesús y el mensaje que confirma la palabra del Señor a través de la carta del apóstol Pablo es que debemos ser personas que nos contentemos con aquello que Dios nos ha entregado. No estoy diciendo, y la palabra tampoco nos dice esto, de que no busquemos un progreso en nuestras vidas. Pero que nuestro deseo de progreso tenga un propósito que realmente sea el propósito que Dios quiere que tengamos. Un ejemplo de esto es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios, capítulo 4. Dice: aquellos miembros de la iglesia, dice en el capítulo 4, versículo 28, si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente
con los que tienen necesidad. La versión Reina Valera dice algo así: trabaje para que tenga que compartir con los demás. ¿Está ese deseo dentro de nosotros? Cuando estoy anhelando un aumento de sueldo, cuando estoy buscando un nuevo grado académico, cuando estoy buscando un ascenso en mi trabajo, estoy pensando que con todo eso yo voy a poder beneficiar a otros. ¿O estoy pensando en los nuevos títulos que pondré en mi currículum? ¿O estoy pensando en los pesos más que tendré para poder comprarme otras cosas? La pregunta que debiéramos hacernos cuando hablamos de necesidades es: ¿por qué quiero más de lo que tengo? Porque cuidado, Pablo dice a Timoteo que los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. El amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Y muchas veces no sabemos, en nuestro corazón no tenemos claro cuánto amamos el dinero. Y volvemos a lo que decía al principio. El contexto del pasaje de Mateo era el contexto de dónde está mi tesoro y a quién voy a servir, o voy a servir a Dios o voy a servir a las riquezas. Dios se compromete a suplir siempre nuestras necesidades y lo va a hacer a través de formas naturales o tradicionales, como son entregándonos un trabajo, o en ocasiones que son necesarias a veces, a través de nuestros hermanos, a través de la comunidad, pero siempre va a suplir nuestras necesidades. Y cuando no lo va a hacer en forma natural, lo va a hacer en forma sobrenatural. Porque como les dije, Dios quiere suplir nuestras necesidades y Dios tiene el poder para hacerlo. Y lo puede hacer natural como sobrenaturalmente. Pero Dios no va a suplir nuestra codicia. Si cuando yo me pregunto por qué quiero más de lo que tengo, honestamente mi respuesta es porque quiero más plata, porque quiero más seguridad, porque quiero un respaldo para mi vida. Eso significa que estás poniendo tus fundamentos en lugares equivocados, que estás construyendo tu casa, como también habla Jesús en el Sermón del Monte, no en la roca, sino en la arena, porque el dinero no es seguridad. Pablo lo dice: si no llegamos con nada y no nos vamos a ir con nada. ¿Acaso queremos escuchar lo que Jesús dijo en esa parábola del hombre que acumuló y acumuló riquezas y escuchó después la palabra necio? Hoy vienen a buscar tu vida y todo lo que acumulaste. ¿De quién será? Dios
no va a suplir nuestra codicia, ni va a responder nuestras oraciones que tengan esas intenciones. Santiago 4, 2 y 3, hablando a la iglesia, dice: codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidios. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlos en vuestros placeres. Es por eso que cuando miramos las tormentas financieras de nuestra vida, en primer lugar debiéramos preguntarnos: ¿qué produjo esa tormenta? ¿La produjo una real necesidad? ¿O es que estamos apuntando en forma equivocada y necesitamos volver a donde nos corresponde estar, que es bajo la cubierta de las manos poderosas de Dios? Repito, Dios es fiel y cumple y cumplirá su palabra. Tenemos que confiar en Él para nuestras necesidades. Pero revisemos nuestras vidas y veamos qué es lo que estamos considerando necesidades. Y si es necesario, arrepintámonos delante del Señor y pidamos que Él ponga en nuestro corazón el poder someternos a su voluntad, el poder contentarnos con lo que Él nos ha dado. Y si Él nos permite tener más, que tengamos la capacidad de poder decir: gracias, Señor, por lo que me has dado, y ayúdame a compartirlo con los demás, compartirlo en tu obra, y que esta bendición que tú me has dado realmente también sea una bendición para tu reino. Les invito a orar. Padre misericordioso, te damos gracias porque podemos reconocer tu fidelidad, porque tú nunca has fallado, nunca fallarás. No solo tienes la voluntad de cubrir nuestras necesidades, sino tienes el poder para hacerlo. Ayúdanos, Señor, a mirar nuestras vidas y a mirar lo que nosotros llamamos necesidades. Y preguntarte, Señor, ¿son realmente necesidades? ¿O es que mi corazón está anhelando o está ambicionando aquello que me puede traer placer, pero que en realidad no honra ni glorifica tu nombre? Señor, trabaja en nuestras vidas y pone en nosotros un corazón abierto a lo que tú, Señor, quieres decirnos. En el nombre de Jesús. Amén.